Buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto para mí poder compartir este tiempo con ustedes. Quizá no de la forma que lo hacemos habitualmente, presencial, estando juntos, pero gracias a Dios por esta tecnología y por la posibilidad de usarla para poder compartir este tiempo, para poder ver lo que Dios nos dice en este momento de dificultad y de turbulencia que estamos pasando. Sin duda que el tema de este tiempo, el tema del mes o el tema de quizá este año, no solo en nuestro país, en nuestra provincia, sino en todo el mundo, es este nuevo problema, esta nueva epidemia, esta nueva pandemia del coronavirus que tiene a toda la sociedad, que tiene a todo el mundo en vilo y que está obligando a cambiar los hábitos de vida a las personas, que está obligando a que los planes se posterguen, que está haciendo temblar la economía de todo el mundo y que realmente genera mucha incertidumbre en toda la sociedad. Esto tiene un alcance enorme porque no ha quedado un país que pueda estar exento de esto. No afectó a una determinada región más pobre, ni afectó a una determinada región más fría, ni a una determinada región más lejos de los medios de comunicación, sino que afectó por igual a todo el mundo y por eso genera esta conmoción tan grande y esta incertidumbre tan grande. ¿Cuál es la respuesta que nosotros tenemos como iglesia ante situaciones de este tipo? ¿En qué podemos pensar nosotros como hijos de Dios en este tipo de tiempos, en estos momentos? Es lo que me gustaría compartir con ustedes ahora. Escuchaba en la radio el otro día una noticia que decía que las personas de fe están más equipadas para enfrentar lo desconocido por el concepto que tienen de depender de un ser superior en cuanto a la vida y la muerte. Esto quiere decir que las personas que tienen fe tienen más conciencia de que su vida y su muerte no depende de ellos, sino de un ser superior que es Dios, mientras que el que no tiene fe cree ficticiamente o falsamente que controla todo lo que pasa en su vida, cuando en realidad su vida, sabemos, no depende de ninguna manera de lo que el hombre haga. Y en esta circunstancia de incertidumbre, lo que quiero yo traer es certeza en el momento de incertidumbre, y ese es el título de este mensaje. Justamente lo que distingue a un creyente de una persona que no cree en Dios es dónde busca el refugio, dónde busca la solución, dónde busca el consejo cuando las cosas se ponen difíciles. En la persona que no tiene Dios lo busca en la ciencia, lo busca en los curanderos, lo busca en diferentes disciplinas humanas que no pueden dar solución muchas veces, mientras que el hombre de Dios busca su refugio, busca su solución, busca su auxilio en Dios. El rey David decía en el Salmo 121, se preguntaba retóricamente: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se respondía: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y es al cielo donde debemos mirar para ver el socorro, para pedir el socorro en este momento de angustia. Decía también David: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nosotros no tenemos nada más que la fe en Dios para combatir este flagelo o este momento de incertidumbre, este momento de dificultad. Como cristianos, repito, sabemos que nuestra vida depende de Dios, sabemos que nuestra comida depende de Dios, sabemos que nuestro vestido depende de Dios, y es por eso que no debe conmovernos en exceso esta situación. Santiago decía: presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí, ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es decir que la vida de las personas no está en este momento más amenazada que lo que está habitualmente. Las personas no tienen potestad sobre sus propias vidas y es por eso que el cristiano sabe que debe depender de Dios en todo momento, no solamente en momentos de dificultad como este. Yo quería dejarle a ustedes 5 reflexiones para que tengamos presente en este tiempo de cuál debe ser nuestra postura como cristianos y como iglesia ante esta situación que estamos viviendo. La primera postura es que no podemos sorprendernos. Si bien es algo que rompe lo que nosotros esperábamos, sale en forma sorpresiva, no deberíamos sorprendernos, ni deberíamos escandalizarnos, ni perder el control ante esta situación, porque como cristianos sabemos que el mundo tal y cual conocemos
ahora va a tener un fin. Está escrito en la palabra de Dios que el mundo va a tener un fin. Y nosotros podemos ver día a día que el mundo actual está en un proceso de degradación y destrucción permanente, en un proceso de corrupción cada vez más progresivo. Si ustedes se ponen a pensar desde el punto de vista ambiental, el hombre está haciéndole mucho daño al planeta desde el punto de vista del cambio climático, de los desechos industriales, de la falta de cuidado con el medio ambiente. El hombre desde el punto de vista político también está haciéndole mucho daño al mundo a través de las carreras por el armamento nuclear, las armas biológicas y muchas cosas que escuchamos a diario en la televisión. Y lejos de evolucionar la raza humana como cree, está cada vez yéndose más lejos, cada vez está yendo más para atrás en su relación con Dios. Y esto no solo que la aleja cada vez más de ser mejores, sino que lo acerca cada vez más al juicio que Dios ha prometido sobre toda la humanidad. La palabra de Dios nos advierte de situaciones como las que estamos viviendo hoy. Como decía el Señor en Lucas 21:9, cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que esto suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. El Señor sabía que iba a venir todo esto. Esto no es que a Dios se le escapó algo, no es algo que está fuera del control o del plan de Dios. Está sencillamente previsto y está profetizado en la Escritura, que el mundo va a empezar a sufrir las consecuencias del pecado del hombre sobre la humanidad. Dice también el apóstol Pablo en Romano que la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Esto es un proceso por el cual está pasando la humanidad, previsto en la palabra de Dios y que va a terminar cuando se rebelen los hijos de Dios, cuando se revele Cristo en su segunda venida. No es el momento, dice la Escritura, pero son tormentas, son procesos que van a ir ocurriendo y que la iglesia del Señor tiene que tener conocimiento para no entrar en pánico, para no asustarse y para no sorprenderse con estas cosas. El primer punto entonces es que no nos tome de sorpresa, que no nos entre el pánico, que seamos capaces de saber que las profecías se están cumpliendo. Lo segundo es que como cristiano es un momento para confiar verdaderamente en las promesas de Dios. El cristiano tiene que saber que independientemente de que ocurran o no ocurran estas cosas, Dios está con él. El cristiano tiene que saber que Dios le guía aún en momentos de máxima dificultad. David decía en Salmos 91, no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. El Señor es capaz de proteger a su pueblo aún en circunstancias como este, tremendamente difíciles, tremendamente aterradoras, tremendamente intimidantes. El Señor es capaz de protegernos aún en circunstancias donde pensamos que no vamos a sobrevivir. Recuerden ustedes la historia de José en el foso de los leones. Recuerden ustedes tantas historias bíblicas donde el Señor a sus siervos los protegió de circunstancias tremendas. Sin embargo, no podemos desconocer de que a veces nos enfermamos, de que a veces nos toca padecer ciertas enfermedades, pasar por ciertas pruebas, y esto no tiene nada que ver con nuestra obediencia o no al Señor. Es evidencia de una fe muy inmadura pensar que por ser cristianos nunca nos va a pasar nada, que nunca nos vamos a enfermar o que nunca vamos a morir cuando somos humanos y estamos expuestos a todo esto. Lo que el Señor nos promete no es que no nos vamos a enfermar, no es que no nos va a tocar de cerca, sino que va a estar con nosotros todo el tiempo, aún en la enfermedad, aún en la dificultad, obrando milagros. El Señor dice que estas cosas ha hablado para que tengamos en Él paz. En el mundo, dice, tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una vida sin contratiempos, una vida sin dificultad no existe, inclusive para los cristianos. Sabemos que hay hermanos que han dado su vida para llevar el Evangelio a lugares muy inhóspitos, como misioneros, y que llegaron a ser perseguidos, torturados y perdieron su vida. Y no podemos decir que ellos padecieron eso por estar fuera de la voluntad de Dios.
Eso era parte de la voluntad de Dios. Y aunque nos cueste entender, muchas veces Dios permite el sufrimiento de sus hijos para bien de ellos y de las demás personas. Tampoco vamos a estar exentos de sufrir dolor o de sufrir tristeza. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser cristiano en este tiempo? La ventaja es fundamentalmente que el Señor estará a nuestro lado. Dice David en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y dice Pablo en Romanos 8, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Confiamos en que vamos a ser protegidos por el Señor, confiamos en su fortaleza, confiamos en su cuidado, pero también sabemos que aunque podemos estar expuestos a diferentes males, a diferentes dolores y tristezas, el Señor va a estar con nosotros a cada momento. Así como no nos sorprendemos, así como fortalecemos nuestra fe, una tercera recomendación es orar todo el tiempo, orar sin cesar. Nuestra obligación como cristianos en este tiempo es orar no solo por nosotros, por nuestros seres queridos y nuestra familia, sino orar por toda la tierra, orar por toda la comunidad. Así como Abraham intercedió por Sodoma, una ciudad llena de pecado, y a partir de su intercesión logró que su pariente Lot pueda ser liberado de la muerte, o como Abraham mismo intercedió por el pueblo de Israel en el libro del Éxodo, y logró evitar el castigo de Dios, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de interceder por nuestra ciudad, por nuestro país y por el mundo. Dice la palabra de Dios que la oración eficaz del justo puede mucho. Y dice antes de esto, orad unos por otros para que seáis sanados. Tenemos que orar por los enfermos, tenemos que orar por los que están sanos, tenemos que orar por las autoridades para que tomen decisiones correctas. Tenemos que orar por los científicos, por los médicos, por las enfermeras, por la policía, por toda la gente que está en este momento dando batalla a esto y que está tratando de solucionar esta situación. Tenemos que orar por los líderes de nuestra iglesia para que sean fortalecidos y llenos de sabiduría en momentos de dificultad. Cuando la palabra de Dios dice en Tesalonicenses, orad sin cesar, dice un poquito antes, estad siempre gozosos. No hay que perder la alegría, no hay que perder la esperanza, no hay que perder el gozo que tenemos por ser hijos de Dios, aún en momentos de dificultad como este. El cuarto punto es que debemos ser ejemplo. Y uno dice ser ejemplo en un momento en el que nos cuesta estar firmes. Sí, debemos ser ejemplo. El cristiano verdadero sabemos que habla más con lo que hace que con lo que dice. Y en circunstancias difíciles es cuando más se nota las personas con convicciones fuertes. Debemos ser ejemplo en ayudar al que no tiene, debemos ser ejemplo en ser solidarios, en ser comprensivos, en no juzgar a las demás personas. Debemos ser ejemplo en dar testimonio de la fe. Si nosotros no esperamos la solución de parte de Dios, ¿de dónde esperará la gente esa solución? Debemos ser ejemplo en obediencia también para con las autoridades. Los médicos, los gobernantes están dando recomendaciones que debemos cumplir y debemos cumplir estrictamente, y tenemos que ser ejemplo aún en eso. La solución divina puede venir milagrosamente, pero también puede venir por los canales habituales, que son los canales que Dios emplea con todo su poder para solucionar diferentes dificultades. Va a venir a través de los médicos, de las recomendaciones de las autoridades, y es por eso que tenemos que ser muy respetuosos y muy obedientes con las recomendaciones que ellos nos dan. Hace poco, tristemente, apareció una nota sobre un pastor que ofrecía prevenir la enfermedad o curar la enfermedad ungiendo a su gente con alcohol y con nardo puro. Puede pasar que nosotros creamos en cosas sobrenaturales, y de hecho creemos, pero no se trata de esto, se trata de que obedezcamos a las autoridades, que oremos sin cesar, que seamos ejemplo de obediencia a las autoridades y sobre todo a Dios en estos momentos difíciles. Tenemos que entender que las autoridades que están puestas actualmente han sido puestas por Dios, y como tal debemos respetarlas. Romanos decía, toda persona debe someterse a las autoridades del gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de seguridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado.
No hace falta aclarar mucho lo que significa esto. Como ciudadanos tenemos que estar sujetos a las autoridades civiles, tenemos que ser ejemplo en este sentido para con todas las personas que nos ven. El mismo Señor, dueño de la creación, Rey del mundo, el gran yo soy, se sometió a la autoridad civil. Cuando cayó ante Pilato y Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? El Señor, con toda su autoridad, sujetándose a las autoridades civiles, le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. En este tiempo tenemos que ser ejemplos en que se vea en los creyentes más que nunca el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, según Gálatas, es amor, ejemplos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, bondad, fe, de mansedumbre y de templanza. En esto tenemos que ser ejemplo en este tiempo para llevar esperanza a las personas que no tienen la misma esperanza que tenemos nosotros. Y un quinto punto, para terminar ya, es que tenemos que, como iglesia, en este tiempo de turbación, en este tiempo de conmoción, llevar esperanza a las demás personas. Para llevar esperanza, por supuesto que lo primero que necesitamos es tener nosotros esperanza. No podemos compartir con alguien algo que nosotros no tenemos. El apóstol Pablo decía en Romanos: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La dificultad, esta que estamos viviendo, produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si nosotros no tenemos esperanza y no transmitimos esperanza, de nada sirve la iglesia del Señor en este tiempo. Así que yo les animo a que, recordando las promesas del Señor, leyendo la palabra, orando, nos carguemos de esperanza, nos carguemos de fe para poder transmitir a las demás personas. Tenemos la esperanza de redención, que aquellas personas que no conocen al Señor no la tienen. Aquellas personas que no conocen al Señor no esperan algo después de esta vida como nosotros. Tenemos la esperanza de confiar en las palabras del Señor Jesús, que dijo, entre otras cosas: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor dijo, para aquellos que aún no conocen la palabra, que el que cree en mí tiene vida eterna. Miren el mensaje que tenemos para dar a las personas que aún no le conocen. Dice también la palabra de Dios en el Evangelio de Juan: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En este momento de dificultad, en este momento de tristeza, va a ser una fuente de agua viva que pueda transmitir a otros vida con su palabra y vida con sus actos. Tenemos que transmitir también esperanza, recordando que Dios tiene soberanía sobre toda la creación. Dice la palabra de Dios en Salmos que Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Tal es el poder de Dios. Imagínense si está esta situación fuera de control para Él. Nuestra vida no está fuera de control. La vida de toda la humanidad está bajo su autoridad. Dice también el libro de los Salmos que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Somos de Él y el mundo es de Él. Imagínense si no tenemos esperanza para transmitir a las personas que buscan a Dios. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y la plenitud. Tú lo fundaste, dice también el libro de los Salmos. Esta es la esperanza que tenemos nosotros, hermanos, y es la esperanza que tenemos que transmitir a las otras personas. Hay un Dios todopoderoso que está a cargo del mundo, que es capaz de intervenir y que está interviniendo en el mundo en este momento, y que todas las cosas que están ocurriendo no son cosas que se escapen de sus planes, ni en el mundo con esta situación puntual, ni nuestra vida con todo lo que ha venido pasando antes, ni lo que va a ocurrir después que esto termine. Tenemos esperanza también a través de la obra de Cristo, por la cual cualquier persona puede acercarse a Dios y disfrutar de ser sus hijos. Compartamos mensajes de esperanza, como el que dice que a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Dice también la palabra de Dios de parte del Señor mismo que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el mensaje de esperanza que tenemos que compartir. No importa la situación puntual, esto probablemente sea una tormenta que en algún momento pase, pero es una excelente oportunidad para que los seres humanos se acerquen a Dios, para que las personas entiendan de la labilidad de su vida, entiendan de la necesidad de Dios y pongan su esperanza donde verdaderamente tienen que ponerla. Ojalá que estas palabras y estas reflexiones puedan ser de utilidad para todos nosotros, que entendamos, que recordemos estos 5 puntos. No podemos sorprendernos con las cosas que están pasando, no podemos dejar de refrescar nuestra fe, de refrescar nuestras creencias, no podemos dejar de orar, tenemos que orar sin cesar, no podemos dejar de dar esperanza a las otras personas. Tenemos que ser luz en este tiempo de dificultad en el lugar donde nos toque estar. Y queremos que nuestra fe y esperanza estén puestas en Dios, que es verdaderamente de donde va a venir la solución. Me gustaría dejarles un pasaje para terminar ya esta reflexión, que está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8 y el versículo 18, que dice lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Lo que estamos pasando ahora no tiene un punto de comparación con la grandeza y la gloria venidera que Dios va a manifestar sobre la tierra. Ojalá creamos esto y ojalá transmitamos esto a nuestras familias, ojalá transmitamos esto a las personas de la iglesia y ojalá transmitamos esto a cada persona que necesite una palabra de aliento en este tiempo. Me gustaría terminar orando con ustedes y poniendo en manos del Señor nuestra vida y este tiempo dificultoso en particular. Señor, te agradecemos de todo corazón por tu palabra, te agradecemos por esta maravillosa posibilidad que tenemos de buscar consuelo en ella. Te agradecemos, Señor, porque siendo un Dios grande y todopoderoso, has querido tener relación con nosotros, has querido relacionarte con el ser humano y podemos, Señor, con la confianza de hijos, acercarnos a tu presencia para darte nuestros pedidos, para darte gloria, para contarte nuestros miedos y para rogarte por nuestras dificultades. Señor, en este tiempo queremos pedirte protección, especialmente sobre cada uno de nosotros, sobre tu pueblo. Queremos pedirte fortaleza, Señor, y sabiduría para saber conducirnos en este tiempo. Y queremos pedirte, Señor, una intervención milagrosa sobre esta humanidad que está padeciendo la desobediencia a vos. Te rogamos, Señor, tu misericordia, te rogamos, Señor, de tu perdón y te rogamos, Señor, de que nos llenes de esperanza para transmitir esa esperanza a aquellas personas que aún no te conocen. Gracias, Señor, por esta comunidad de fe que es la iglesia. Te pedimos tu bendición especial para ella en este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga. Y la próxima vez seguramente nos veremos personalmente para saludarnos como lo hacemos siempre. Gracias.